el apóstol Pablo, el arquitecto de la iglesia cristiana en el mundo, un instrumento de Dios en sus manos. La conversión del apóstol Pablo, de Saulo a Pablo, está en el capítulo 9 del libro de los Hechos, desde el versículo 3 al versículo 6. Quiero que me acompañes para conocer cómo este hombre pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un apóstol, un misionero a las naciones. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que has de hacer. Pablo, en la segunda parte, se convierte en un misionero luego de pasar tiempo buscando la presencia de Dios, conociendo al Señor, estudiando la procedencia de lo que es Cristo y convenciéndose sobre todo quién era Cristo y que Él era el Mesías que la Biblia había profetizado que vendría y que estaría, ¿verdad?, en el mundo. En el capítulo 1 del libro de Romanos, o la carta de Romanos, versículo 16, dice: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo, como misionero, expande el Evangelio en todo el mundo y va a donde están los romanos y comienza a hablarle que no se avergonzaba del Evangelio. ¿Por qué? Pablo era un ciudadano romano, era hebreo, pero también tenía la ciudadanía romana. Y él no se avergonzaba de predicar el Evangelio, ya que para muchos romanos, los hebreos eran personas consideradas como personas de menos, ¿verdad?, importancia. Por lo tanto, cuando este hombre hace la transición a, ¿verdad?, a ser un cristiano, ya no estar en la cúspide, ya no estar en, ¿verdad?, no tener los privilegios que tenía como sacerdote, como fariseo y además como ciudadano romano. Este hombre, por eso, en una ocasión declara y dice que para él todo lo que él tenía como, ¿verdad?, como cosas grandes, como cosas importantes, todo lo que era importante para él lo tiene como basura. Y a esto se refiere. Se refiere a su ciudadanía romana y se refiere a su estatus también como fariseo y el privilegio que tenía durante, ¿verdad?, antes de ser cristiano. En las cartas de Pablo habla sobre lo que es la doctrina, la dirección para la iglesia. No sin antes decir y explicar cómo Pablo enfatiza en que la salvación de Dios no solamente era para el hebreo, no solamente era para el judío, sino también para el griego, para el gentil, para aquellas personas que no tenían, no estaban bajo el pacto de Moisés en el Antiguo Testamento. Así que Dios le habla a este hombre, le revela el Evangelio de una manera extraordinaria, y este hombre lleva ese Evangelio no solamente a los judíos que estaban esparcidos en todas las naciones, sino también que a través de ellos sigue esparciendo el Evangelio, y él va donde, no solamente donde los judíos, sino también donde los no judíos predicar el Evangelio. Las cartas de Pablo muestran la dirección para la iglesia y la doctrina. Romanos capítulo 5, del 1 al 2 dice: Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20: Porque estoy con Cristo juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El legado de Pablo y la persecución y la perseverancia. Segunda de Corintios 11, del 23 al 28. ¿Son ministros todos de Cristo? Como loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes, en números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una apedreado, 3 veces padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar.
en caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de la exterminación de los judíos, en peligro de los gentiles, en peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es importante nosotros entender y comprender cómo este hombre no solamente amaba a la iglesia, padecía por ella, luchaba por ella, y muchas veces iba a los lugares donde él sabía que iba a ser perseguido, iba a ser maltratado, iba a ser rechazado, pero eso a él no le importaba porque él tenía una misión y era cumplir el propósito de Dios por encima aún de su propia vida, como terminó a sí mismo dando su vida por la iglesia. La importancia de Pablo en la formación de la iglesia cristiana. Efesios 2, del 19 al 20. Miren lo importante que es esto. Así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En estos textos refuerzan una de las ideas claves sobre el impacto y el legado de Pablo. Y esto es importante porque Pablo fue un instrumento de Dios. Cuando Pablo fue llamado por el Señor, y este antes perseguía y asesinaba y arrestaba a todos aquellos que predicaban el evangelio, la primera cosa que Dios le dijo es: te enseñaré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y este hombre cumplió con creces cada una de esas profecías que Dios le dio por medio del profeta Ananías. Amados hermanos, hoy tú y yo conocemos al Señor en los confines de la tierra, en el Caribe, en América, en diferentes tipos de Europa, en Asia, gracias a la vida de un hombre como el apóstol Pablo, que salió de Judea, que salió de Israel, a llevar a todos los confines de la tierra el evangelio de Cristo. Él cumplió su llamado, él cumplió la gran comisión, donde decía ahí: predicar por el evangelio por todas las naciones, que creyera y fuera bautizado será salvo. Hoy en día quiero exhortarte y animarte a que sigamos nosotros expandiendo el evangelio, sigamos llevando la palabra, ya que el crecimiento los da Dios. Nosotros, como buenos sembradores, tiramos la semilla, oramos por la semilla y tratamos de cultivar la tierra. Pero quien es que da el crecimiento es Dios. Para Él es toda la gloria, para Él es toda la honra. Así que, amados hermanos, seguimos edificando sobre la roca y espero que estos puntos importantes sobre conocer quién fue el apóstol Pablo y qué papel tan importante como él, como perito y arquitecto, puso el fundamento, eh, se edificó sobre el fundamento que es Cristo. Y ellos son como apóstoles quienes establecieron el fundamento y establecieron la doctrina. Y hoy tú y yo estamos construyendo sobre esa base sólida que es la doctrina apostólica y Cristo Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Seguimos en otro episodio más de Edificando sobre la Roca. Pablo, el arquitecto de la iglesia gentil. Dios te bendiga. Bienvenidos a Edificando sobre la Roca. Al igual que el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, estamos aquí para crear juntos una base sólida. Siguiendo las palabras de Mateo July 24-27, creemos en poner la palabra en acción. Aquel que escucha y practica estas palabras es como un hombre prudente, construyendo sobre esa roca inquebrantable. Únete a nuestra comunidad mientras trabajamos mano a mano, construyendo una vida basada en la fe. Construyamos juntos una base firme. Gracias por acompañarnos, y recuerda suscribirte y seguirnos para más contenido inspirador. Hasta la próxima, sigue edificando sobre la roca.